Gloria al Señor, ya hemos tenido un tiempo de alabanza, ya hemos tenido un tiempo de adoración, ya hemos visto una obra acerca de ese momento que vivió Jesús en la cruz del Calvario, de cada uno de los momentos, de las escenas que tal vez vivió Jesús rumbo al Calvario, pero algo de lo que sin duda voy a poder olvidar y usted no puede olvidar es que en cada uno de esos momentos, de esas escenas que vivió Jesús, en su corazón siempre hubo amor, en su corazón siempre hubo misericordia, siempre hubo compasión por cada uno de nosotros, y eso debe ser una razón para amar a nuestro Jesús. Eso debe ser una razón para que usted y yo le rindamos nuestras vidas a Él. Suele suceder que cuando usted y yo vemos videos como el que vimos anteriormente, cuando usted y yo vemos las películas de Jesús, cuando usted y yo vemos la pasión de Cristo, suele suceder que estas escenas tocan las fibras de nuestro corazón, mueven nuestras emociones. Algunos lloran viendo estas películas, estos videos, pero usted y yo tenemos que llevar verdaderamente nuestra relación con Dios más allá, porque no solamente es tal vez conmovernos con una escena de alguna película, de algún video durante Semana Mayor, sino que verdaderamente usted y yo debemos entender el significado y la grandeza de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que hoy vamos a estar viendo de manera breve, no lo podemos tal vez hacer tan detalladamente como lo hacemos si estuviéramos de manera presencial aquí en el templo, pero vamos a tratar de ver un resumen de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Así que durante mucho tiempo yo recuerdo que papá siempre solía llevarme a los templos a escuchar las palabras de un padre, a los templos católicos, escuchar las palabras del padre o el sermón de las 7 palabras. Y recuerdo que mamá también tenía ese ejercicio y era como una costumbre y es una tradición hoy día que los días viernes se escuchen o se predique acerca del sermón de las 7 palabras. Así que hoy vamos a entender, vamos a hablar sobre estas 7 palabras, pero yo quiero que entiendas antes de empezar de que no solamente es hacer esto por tradición, no solamente es que usted y yo escuchemos un sermón más, escuchemos una prédica más sobre las 7 palabras y lo pasamos al olvido. No, lo importante es que usted y yo entendamos el significado de cada palabra para nuestros tiempos, que usted y yo podamos cumplir cada una de las palabras, que usted y yo podamos aprender de cada una de las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Usted y yo sabemos que mientras Jesús estuvo en la tierra, continuamente estaba enseñando. Él fue uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Yo creo que fue el más grande maestro de todos los tiempos. Y continuamente estaba enseñando. Usaba objetos, usaba circunstancias, usaba personas, usaba lo que usaban para él en contra. Él lo usaba para plasmar una enseñanza a sus discípulos y al pueblo. Entonces Jesús fue un hombre que continuamente estaba enseñando a través de cada circunstancia. Él enseñaba a través de cada problema. Él enseñaba incluso al final, ya en el Calvario, ya ahí clavado en la cruz, Él enseña también, aún con sus pocas fuerzas, aún luego de haber sido latigado, aún luego de haber sido golpeado, aún luego de que su organismo estuviera sufriendo diferentes procesos, cambios internos por la cantidad de sangre que había perdido y demás, aún con su poca fuerza, Él trataba de enseñar y transmitir al pueblo verdaderamente esa sabiduría que Él tenía como hijo de Dios. Así que continuamente Él estuvo enseñando. Así que yo quiero que hoy podamos prestar atención a esto y vamos a hacerlo de la manera más breve que sea posible. Así que quiero que veamos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y yo quiero que por un momento me acompañes al libro de Lucas, capítulo 23, versículo número 34. Lucas 23, versículo número
34. Entiende, vuelvo y repito, cada palabra de Jesús tiene un sentido espiritual profundo que no podemos pasar por alto. Así que espero que puedas absorber lo que más puedas. Espero que de manera redundante sonó eso. Espero que puedas absorber de cada palabra y aplicar esto que entiendas, aplicar esto que hoy aprendas a tu vida. Y espero que también tú puedas profundizar un poco más y estudiar un poco más cada una de las palabras de Jesús. Así que hoy vamos a estar viendo la primera palabra que pronunció Jesús en la cruz del Calvario. En las películas, buenos videos, suelen mostrarnos a Jesús pronunciando las palabras seguidas, pero es necesario que tú entiendas que cada una de estas palabras Jesús la pronunció o la dijo en tiempos distantes. No todas las dijo en una misma hora, porque si no Jesús, su muerte hubiera sido pronta. Él empezó a hablar cada una de las palabras desde la mañana hasta la tarde, su última palabra. Entonces quiero que entiendas esto y que tú puedas allí en casa meterte en la escena de Jesús allí crucificado, y que puedas ver tal vez allí a Jesús con sus manos clavadas en el madero, enseñándote y hablándote directamente a ti cada una de estas palabras. Y quiero que veamos la primera palabra de Jesús en sus últimos minutos, en sus últimos horas de agonía. Yo quiero que veamos estas palabras. Número 1, Lucas capítulo 23, versículo número 34. Espero que puedas buscarlo allí en tu Biblia, que puedas acompañarme. Dice la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vamos a centrarnos como tal en las palabras de Jesús. Y esta palabra se le conoce, la primera palabra, como la palabra del perdón. Me llama la atención cómo es que Jesús se refiere a Dios. Se refiere como su Padre. Y esto me muestra la comunión que tenía Jesús con el Padre. Esto me muestra una actitud de adoración de parte de Jesús hacia Dios. Esto me muestra esa filiación que tenía Jesús con Dios. Me muestra también esta palabra Padre, esa relación que tenía Jesús con Dios. Es tiempo de que usted y yo hoy nos preguntemos: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Padre? Jesús estableció un modelo para seguirle. Jesús es un modelo para que usted y yo podamos seguirle continuamente. Y la esencia de esta palabra como tal es que por todo lo que estaba pasando Jesús, por cada uno de los golpes que había recibido, cada una de las ofensas que había recibido, cada uno de los golpes, cada uno de los clavos que pusieron en sus manos, en sus pies, todo el calvario que tuvo que vivir, y en él solo había amor para con el pueblo. En él solo había amor para con sus enemigos. Cualquiera en la condición de Jesús podría pedir, en vez de perdón para ellos, venganza. Cualquiera en la condición de Jesús podría estar clamando castigo, podría estar clamando destrucción, pero el Señor pidió perdón para cada uno de las personas las cuales lo estaban ultrajando, los cuales lo habían golpeado, los cuales lo habían clavado en la cruz, los cuales lo habían condenado injustamente. Él clamaba por perdón. Esto me llega al corazón, porque esto me habla de la actitud que usted y yo debemos tener hacia nuestros enemigos. Esto me plasma o crea una plataforma de la actitud que usted y yo debemos tener, o de la forma de responder ante las actitudes de nuestros enemigos. Oh, esto es tremendo. Mientras otros en el lugar de Jesús, yo quiero que tú te pongas en el lugar de Jesús.
Tal vez sentiríamos nosotros odio. Tal vez sentiríamos rencor hacia los que nos están haciendo esto. Tal vez usted y yo los miraríamos con ojos de rencor. Tal vez usted y yo los miraríamos con odio. Pero Jesús los veía con ojos de amor. Y lo que me gusta y la esencia de esta primera palabra es que hasta el último suspiro de Dios, ahí hasta el último momento de Jesús, ahí en la cruz del Calvario, Él siempre clamó por redención y perdón hacia su pueblo. Y ahí el plasma dice: Padre, me habla de comunión, perdónalos, me muestra el amor de Dios. Dice: porque no saben lo que hacen. Es necesario que usted y yo entendamos, y Jesús entendió esta verdad estando en la cruz, y quiero que usted y yo también lo entendamos. Hay muchas personas que no conocen del Señor. Hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y por esto estas personas están propensas a fallar. Estas personas pueden pecar, pueden hacernos daño, pueden fallar una y otra vez. Si usted y yo, que conocemos a Dios, fallamos, ¿cuántos más aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Por eso es que el Señor Jesús apeló a la equivocación de sus adversarios. Por eso es que el Señor Jesús apeló a la ignorancia que ellos tenían en ese momento e intercedió ante el Padre y lo sigue haciendo hoy por cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor, por eso fue que se llevó a cabo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, para restituirnos, para volvernos, para darnos acceso a la salvación. Pero también dice la palabra del Señor que el pueblo pecó porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? Conocimiento de Dios. Es necesario entender que si usted y yo conocemos a Dios, vamos a estar fortalecidos contra el pecado y vamos a estar firmes en esa lucha continua con el pecado. Así que esta palabra, primera palabra, me habla del amor de Jesús, me habla de la comunión que tenía con el Padre y me habla también de que Él entendió allí en el lugar, en la cruz del Calvario, que muchos de ellos estaban pecando o estaban haciendo lo que hacían en ese momento por ignorancia, porque no conocían de Dios ni conocían a Jesús. Así que es necesario entender que usted y yo debemos conocer de Dios, que debemos llenarnos de Dios para fortalecernos contra el pecado. Y quiero que veamos una segunda palabra de Jesús. Y está en el libro de Lucas, ahí mismo Lucas, capítulo 23, versículo número 43. Lucas 23, versículo número 43. Dice la palabra del Señor. Espero que todos puedan buscarlo ahí en casa. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta segunda palabra se le conoce como la palabra de salvación. La Biblia relata, los evangelios relatan que habían 3 cruces o habían 2 hombres ahí junto a Jesús. Eran 3 los que estaban siendo crucificados en ese momento. El del centro era Jesús y a los otros 2 lados eran unos ladrones que habían fallado, habían hurtado y por sus faltas los estaban crucificando. Pero me llama la atención y es que ellos habían escuchado ahí mientras estaban clavados en la cruz. Ellos escucharon la primera palabra de Jesús cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo primero que quiero que entiendas y tú te grabes esto es que la salvación es a través de la fe. Escúchame, y no quiero tal vez entrar a herir algunas creencias nuestras y demás. Quiero que tú puedas entender la idea que quiero plasmarte. Este ladrón
de cierta manera no fue bautizado. Este ladrón, de cierta manera, tal vez ni la oración de fe hizo. Su oración de fe fue pedirle ayuda al Señor. Este ladrón no recibió cena del Señor. Este ladrón no se congregó. Este ladrón tal vez ni estuvo con Jesús, tal vez ni escuchó el evangelio. Pero le bastó en el último momento de su vida con escuchar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, para creer en el Hijo de Dios. Y quiero que entiendas que la salvación es a través de la fe. La salvación es a través de que tú creas de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la tierra y murió en una cruz y resucitó al tercer día por usted y por mí. Y esa idea tiene que quedar clara, porque hay muchos que piensan que se van a salvar por las obras que hacen. Hay otros que piensan que se van a salvar por practicar tal vez cierta creencia. Tal vez algunos piensan que se van a salvar por practicar cierta ceremonia, pero la palabra es clara cuando dice que la salvación es a través de la fe. Así que lo que quiero que entiendas es que la salvación es a través de la fe. El ladrón entendió, el ladrón creyó en su último momento, en el último momento de su vida creyó. Tal vez podríamos extender un poco más esto y pensar en la cantidad de crímenes que había cometido este hombre. Tal vez en lo injusto que había sido con su familia, con su casa, con sus hijos. Tal vez era un hombre que golpeaba a su esposa. Tal vez era un hombre que había matado. Tal vez era un hombre que había hurtado una y otra vez. Y tal vez algunos en este tiempo se podrían levantar y decir: hey, ¿cómo es que ese ladrón ahora predica de Jesús? ¿Cómo es que ese hombre tan malo ahora cree en el Señor? Ahora va a una iglesia. Por esto es que es necesario que entendamos que la salvación es a través de la fe. Entiende esto y cree hoy en el Señor Jesús. Cree hoy que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario, porque solo a través de esto usted y yo podemos ser salvos. En algún momento, en el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y Silas, que estaban allí en el calabozo de más profundo, le dicen: hey, ¿ahora yo qué tengo que hacer para poder aceptar a Jesús, para poder tener eso que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer?, pregunta el carcelero de Filipo. Y le responde Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que yo te invito a creer. Como les digo, la segunda palabra nos habla acerca de la salvación. Hasta el último momento, Jesús dio la vida por los demás. ¿Qué mejor muestra de amor y de misericordia que esta? ¿Qué mejor muestra de amor y misericordia que esta? Me llama la atención, quiero que volvamos ahí al versículo 42. Dice la palabra, Lucas capítulo 23, 42. Dice: y dijo a Jesús, hablando del ladrón: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Habla el ladrón. Y él recibe una respuesta inmediata de parte de Jesús. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí podremos hablar de algunas cosas importantes, pero quiero ser breve, porque hay algunos, y eso ya son pensamientos y creencias erróneas que plasman acerca de esto. Hay algunos que piensan que usted y yo, luego que partamos de este mundo, vamos a estar en el purgatorio. Hay algunos que creen en diferentes estados, en diferentes cosas a donde va a ir el hombre luego de morir. Pero la palabra es clara que cuando usted y yo partimos de este mundo, nuestra alma va al cielo o al lugar donde ha definido nuestra eternidad, donde se ha definido nuestra eternidad aquí en la tierra. El cuerpo duerme, ese es el estado del cuerpo. Pero usted y yo, nuestras almas, irán al determinado lugar donde se ha definido nuestra eternidad aquí en la tierra. Es necesario que usted y yo entendamos cosas como estas. Hoy estarás conmigo
en el paraíso. Tremenda respuesta de Dios. Me imagino la cara del ladrón. ¡Ey! Se ganó el premio mayor al final. Se ganó el premio mayor en el último momento. Se ganó el acceso a la salvación en el último momento. ¡Qué tremendo esto! Si reconocemos nuestros pecados y nos volvemos a Jesús, Él nos garantiza la salvación por la eternidad. Así que yo le invito, y lo que quiere enseñarnos la última palabra, la segunda palabra acerca de la salvación, es que hay un Dios fiel y justo que ha prometido que si usted y yo reconocemos nuestro pecado y le aceptamos en nuestro corazón, entonces Él va a perdonarnos y nos va a dar acceso a la salvación. Escúchame esto, amado hermano, la única fuente de salvación está en Jesús. Nada de lo que hagas va a poder salvarte. Él ya pagó el precio, Él ya pagó el precio, el costo de nuestra salvación ya fue pagado. Por eso dice que la salvación es por gracia, es un regalo inmerecido que Dios nos dio a usted y a mí. Así que quiero que entiendas eso. Hoy usted y yo podemos declarar y decir que somos salvos por la gracia de Dios. Quiero que veamos una tercera palabra. Está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo número 26. Acompáñame ahí, por favor. Juan, capítulo 19, versículo número 26. Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tremendo esto. Y a esta palabra se le conoce como la palabra del deber. La tercera palabra, la palabra del deber. Aquí Jesús nos muestra su naturaleza afectiva. Aquí Jesús nos muestra el amor que sentía por su señora madre. Aquí Jesús nos muestra ese lazo familiar, ese vínculo familiar que él tenía con mamá. Aquí nos muestra tal vez ese afecto o tal vez ese lazo familiar que tal vez en su naturaleza carnal, en su naturaleza humana más bien, por así decirlo, le costaba o le dolía dejar a mamá desamparada. Pero como tal, lo que nos enseña esta palabra es que usted y yo debemos honrar a nuestros padres. Hasta el último momento Jesús vivió en obediencia a sus padres. Me llama la atención que el Evangelio no relata como tal la juventud de Jesús, no relata como tal lo que hizo en los años que tal vez estuvo de encubierto, no relata lo que hizo como tal, pero sí relata un principio, y es que vivió en obediencia a sus padres. Durante toda su juventud, desde que lo encontraron en el templo y lo llevaron junto a sus padres, de ahí en adelante hasta que empezó su ministerio, lo único que relata la Biblia es que vivió en obediencia a sus padres. Así que es necesario que usted y yo entendamos que necesitamos honrar a nuestros padres. Y esto es lo que nos quiere enseñar este versículo: honrar, la honra hacia nuestros padres, la honra hacia papá y mamá, que es uno de los mandamientos con promesa, o mejor, el primer mandamiento con promesa. Honra a tus padres y a tus madres, y a tu padre y a tu madre, y serás prosperado y se alargarán tus días sobre la tierra. Entonces, lo que nos enseña esta tercera palabra es la honra que debemos tener hacia nuestros padres. Es tiempo de preguntarnos: ¿será que usted y yo estamos honrando a papá y a mamá? ¿Será que usted y yo estamos aprovechándolo? ¿Será que usted y yo estamos viviendo en obediencia a ellos? Y también algo que me enseña esto es la confianza de Jesús en su discípulo amado. Jesús tuvo una confianza tremenda en él para encomendar a su madre, para encomendar a su señora madre. Una confianza tremenda para poder encomendarla a ella. Es necesario que usted y yo seamos personas confiables, que la demás gente pueda confiarnos cosas a usted y a mí.
Es necesario entender esto. Así que me enseña dos cosas. Número uno, la honra que debemos tener hacia nuestros padres. Y número dos, el ser confiables. Lo necesario, lo importante que es que usted y yo seamos confiables para las demás personas. Quiero que veamos una cuarta palabra en esta noche. Espero que todos estén conectados y que puedan ahí tomar nota en lo más que puedan, lo más relevante, lo más importante. Mateo capítulo 27, versículo número 46. Mateo capítulo 27, versículo número 46. Vamos a estar viendo la cuarta palabra. Mateo capítulo 27, versículo número 46. Dice la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta cuarta palabra se puede notar un clímax mayor en la agonía de Jesús. En esta cuarta palabra se puede notar tal vez la angustia, tal vez el dolor que él estaba sintiendo en la cruz. Es necesario que usted y yo entendamos esto, porque también es un cumplimiento profético de lo que Salmos capítulo 22, versículo número 1 relató, profetizó, de lo que el salmista quiso profetizar o enseñar en Salmos capítulo 22, versículo número 1. Anótalo en casa y lo ves y verás que dice la misma palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí usted y yo podemos ver la angustia de Jesús. Ahí usted y yo podemos ver tal vez su naturaleza humana. Ahí podemos ver el dolor que estaba sintiendo. Pero es necesario, quiero que me acompañes a Gálatas 3:13 para que usted y yo podamos entender un poco esto. Jesús nunca perdió la comunión con el Padre. Jesús siempre estuvo conectado con Dios, porque muchos han tomado esta cuarta palabra tal vez de la manera de que el Padre como tal lo abandonó. Pero quiero que veamos Gálatas 3:13 para que usted y yo podamos entender un poco esto a profundidad. Gálatas 3:13, quiero que lo veamos ahí, búscalo. Dice la palabra del Señor. 3:13, Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vuelvo y lo repito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Quiero que entiendas algo, y es que la razón por la cual el Padre le abandonó es porque Dios es un Dios santo. Y Dios, como Dios santo que es, no puede o no es compatible con el pecado. Es por esta razón que en este momento, de cierta manera, Dios lo abandonó. Es por esto que usted y yo debemos entender, y una aplicación interesante de esto es que el pecado nos separa de Dios. En ese momento Jesús estaba llevando todo el pecado del mundo en su carne. En ese momento Jesús estaba llevando el pecado suyo y el mío, sus faltas, sus errores y los míos también, los estaba llevando sobre su carne. Y es por eso que el Padre en ese momento tiene que darle la espalda de cierta manera. Es por eso que el Padre tiene que abandonarlo allí. Porque Jesús, dice la palabra, que fue maldito, se hizo maldito por nosotros. Porque la palabra en Gálatas 3:13 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por usted y por mí. Él llevó todos nuestros pecados. Y fue por esto, por esa condición en la que estaba ahí en la cruz, cargando todos nuestros pecados, que el Padre tuvo que abandonarlo. Por un instante, por un momento. Así que entiende que el pecado nos separa de Dios. Quiero que entiendas que el pecado a usted y a mí nos separa de Dios.
Y es necesario que usted y yo entendamos que debemos empezar a vivir en santidad, en integridad, que debemos cada día ser excelentes para Dios, que debemos cada día mejorar y ser, como dice su palabra, que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted y yo debemos procurar cada día ser excelentes para Dios, para que podamos tener una comunión con Él. Nuestra comunión con Dios se interrumpe o se obstaculiza cuando hay pecado en nosotros. Y algo que me gusta de todo esto, y es una aplicación interesante, es que Dios desamparó a Jesús para ampararnos a nosotros a través de Él. Quiero que lo anotes ahí. Dios desamparó a Jesús para ampararnos a nosotros a través de Él. Así que dale las gracias al Señor, porque a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy estamos todos amparados bajo el abrigo de Dios. Qué tremendo esto. Ese alcanza un clima, alcanza un momento de tensión tremendo en esta cuarta palabra. Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Jesús. Tuvo que hacerlo el Padre, porque en el corazón del Padre también había amor por usted y por mí. Y lo único que pensaba es que al entregar a su Hijo, al darle la espalda tal vez por un solo momento, por un instante, iba a poder salvar a muchos, iba a poder salvar a toda la humanidad. Así que hoy damos a Dios gracias por eso. Y quiero que veamos una quinta palabra, y está en Juan capítulo 19, versículo número 28. Juan 19, versículo número 28. Acompáñame ahí en tu casa, por favor. Juan 19, versículo número 28. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Quinta palabra: tengo sed. Así que esta palabra se le conoce como la palabra de la necesidad, y me muestra dos cosas. Número uno, una necesidad espiritual, y número dos, una necesidad física. Necesidad espiritual en cuanto a esa hambre y esa sed, o esa sensación, o esa necesidad más bien, de redimir al mundo y ver la justicia de Dios en la tierra. Era más que todo esa necesidad espiritual que reflejaba el anhelo que él tenía de ver redimido a todo el mundo, de que todo el mundo tuviera acceso a la salvación a través del sacrificio que él estaba haciendo. Y la necesidad física se nota claramente. Jesús ya llevaba mucho tiempo, ya llevaba bastantes horas. Le habían latigado primeramente. Luego de esto lo habían golpeado. Dice la palabra que en cada uno de los latigazos que a él le dieron o que él recibió por nosotros, dice la palabra que desgarraban su carne. Dice la palabra que tal vez, cada vez que desgarraban su carne, su piel, había hemorragia, la sangre salía. Luego de esto pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Tal vez las espinas penetraron, salía sangre de su rostro. Todo esto, los golpes que le dieron, habían producido un cansancio físico en él tremendo. Aparte de esto, toda la sangre que había perdido, estaba sufriendo algo conocido como un shock hipovolémico. Los niveles de sangre en su cuerpo habían bajado. Él estaba sufriendo a nivel físico, había perdido bastante sangre. Su cuerpo estaba empezando a responder ante esto. Es necesario entender que ya llevaba bastantes horas siendo tal vez castigado, siendo golpeado, ultrajado por amor a usted y por amor a mí. Una vez está allí en la cruz, luego que clavan sus manos y también pierde sangre, luego que clavan sus pies, viene y dice en su quinta palabra: tengo sed. Toda la tortura que había vivido
rumbo a la cruz, toda la tortura que había vivido hasta el momento, la concluye con esta palabra y es: tengo sed. Dice la palabra del Señor que luego un soldado toma su lanza y pone una esponja y la llena de vinagre y se la ponen a él. Tremendo esto, familia. Quiero que usted y yo podamos entender el gran esfuerzo que hizo Jesús por amor a usted y a mí. Él aguantó hasta lo último por amor a cada uno de nosotros. Jesús hoy tiene sed de ver a su iglesia y a su pueblo comprendiendo el propósito por el cual fue a la cruz del Calvario. Hoy Jesús tiene hambre y sed, tal vez, de salvación. Hoy Jesús tiene hambre y sed de ver a su pueblo caminar en el propósito eterno, de ver a su iglesia servirle, de ver a la iglesia evangelizando, de ver a cada uno de nosotros servir en su obra y cumpliendo como tal el mandamiento o el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Hoy Jesús te está diciendo a ti: tengo sed por verte restaurado. Hoy Jesús nos está diciendo: tengo sed por verlos a ustedes transformados. Tengo sed por ver a las familias cumpliendo la voluntad del Padre. Tengo fe por ver familias enteras congregándose, amando al Señor, levantando altar en sus casas. Tengo sed porque los unos a los otros se amen. Tengo sed tal vez de justicia. Tengo sed, tengo amor por cada uno de nosotros. Pero esa sed se refleja, esa sed que Jesús sentía, se refleja en esas dos direcciones, en la parte espiritual y también en la parte física. Así que hoy te dice Dios: tengo sed de verte cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. Tengo sed de que le sirvas al Señor. Tengo sed de que puedas congregarte con tu familia. Tengo sed de que no solamente me veas en Semana Santa, de que no solamente me adores, me ores en Semana Santa. Tengo sed de una comunión contigo, de una relación contigo. Así que ten en cuenta esto, porque nos habla bastante. Número 6, estaremos viendo Juan capítulo 19, versículo número 30. Juan capítulo 19, versículo número 30, sexta palabra de Jesús en la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Sexta palabra, consumado es. Y a esta palabra se le conoce como la palabra del cumplimiento, la sexta palabra. No hay nada mejor como cuando usted y yo conseguimos algún logro, como cuando usted y yo cumplimos alguna meta. Los que tal vez se han graduado de una carrera universitaria me van a entender y van a entender lo que Jesús quiso decir aquí con el cumplimiento de esta sexta palabra. Los que tal vez luego de una jornada de esforzarse por alguna cosa, luego de conseguirla, van a entender lo que Jesús quiso decir acá. Aquellas personas, aquellas mujeres, aquellas familias que tal vez han trabajado toda la vida por obtener su vivienda, su casa propia, una vez la obtienen, sienten una felicidad tremenda porque todo el esfuerzo que hicieron valió la pena. Aquellos profesionales universitarios que luego de varios años esforzándose, trasnochando y demás para conseguir un título, luego que lo obtienen, entienden que valió la pena cumplir y hacer el esfuerzo. Y esto fue lo que Jesús quiso decirnos a través de su sexta palabra. Y esta palabra, consumado es, viene del griego tetelestai, del griego tetelestai, que quiere decir o encierra las ideas de que algo se cumplió y que no hay que agregarle nada más. Encierra la idea del cumplimiento de algo, del cumplimiento de algún suceso o acontecimiento. Así que anota ahí, viene del griego tetelestai, que quiere decir el cumplimiento de algo. En la antigüedad esta palabra era usada cuando una deuda quedaba cancelada o saldada.
En antigüedad esta palabra era usada también cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo, o cuando un ejército iba a la guerra y volvían de la guerra, pronunciaban esta palabra, tetelestai. Todo se cumplió a cabalidad la tarea encomendada. Y quiero que entiendas algo, porque aquí hay una aplicación interesante. Vuelvo y les digo, es cuando algo se cumplió y no necesita agregársele nada más. Y aquí quiero que entiendas algo. Ya Jesús pagó el precio por amor a usted y a mí. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo se cumplió. Cumplí el propósito con el cual fue enviado a la tierra. Y es por eso que ya no hay necesidad de sacrificios de animales como se hacía en la antigüedad. Antiguamente se sacrificaba un animal por el pecado de todo el pueblo, pero a través de esto Jesús dijo consumado es. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no hay necesidad de más indulgencias. Ya no hay necesidad de esfuerzos humanos para alcanzar la salvación. Jesús pagó el 100% del precio. Jesús ya pagó la deuda. Jesús saldó. Jesús cumplió con el propósito de Dios para la redención de la humanidad. Es por eso que una vez que Él ve que ya todo estaba cumplido, dice consumado es. Se cumplió. Cumplí la tarea. Valió la pena el esfuerzo, porque ahora muchos van a ser salvos por causa de este sacrificio. Y quiero que veamos una séptima palabra, y está en Lucas capítulo 23 versículo 46. Lucas 23 versículo 46. Acompáñame ahí, por favor. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez Jesús cumple la tarea, puede decir esto. Una vez Jesús dice consumado es, cumplí el propósito por el cual Dios me envió a la tierra. Luego dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra nos muestra que hubo una muerte real. Algunos se han levantado para decir que Jesús no murió. Algunas sectas aclaran o declaran o confiesan o afirman que Jesús no murió. Pero aquí, a través de esta palabra, nos muestra que hubo una muerte real. Encomendó todo el sacrificio al Padre eterno. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y también a través de esta palabra me muestra que Jesús confió de que papá lo iba a resucitar, de que su padre lo resucitaría. Alguien que también pronunció esta palabra en el libro de los Hechos fue Esteban, el primer mártir de la iglesia. También expresó las mismas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se cumplió la obra, se cumplió el propósito, y pudieron descansar, porque sabían ellos dentro de sí que habían cumplido con la tarea que se les había delegado. ¿Qué tal? Y quiero que reflexiones en esto por un momento. Sin duda, en algún día usted y yo vamos a morir. La pregunta es: ¿a quién vamos a encomendar nuestro espíritu y nuestra alma en la hora de morir? Quiero que reflexiones en esto, porque en algún día vamos a morir. Pero ¿será que usted y yo podemos decir como Jesús y Esteban, y podemos tener esa seguridad de que cumplimos con el propósito de Dios en la tierra? Es necesario entender esto. Es necesario entender esto. Todas estas palabras tienen un gran significado para nuestras vidas. Esta séptima palabra se le conoce como la palabra de la expiación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús cumplió la tarea, Jesús cumplió la labor, y luego de esto dice la palabra del Señor que Él inclinó su cabeza y expiró. Él tenía la certeza y la confianza de que lo que Dios le había dicho se iba a cumplir.
Él no iba a quedar derrotado en una cruz. Él no iba a quedar ahí derrotado en la cruz del Calvario. Él iba a resucitar. Y hasta el último momento Él lo creyó. Ahí en la última palabra Él creyó que Dios le iba a resucitar. Y la esencia hoy de nuestro evangelio, del evangelio que predicamos, es a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que no se quedó en la cruz, a ese Jesús que resucitó dentro de los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Amado, espero que esta corta reflexión haya sido de bendición para su vida. Recuerda, no solamente es que sea un sermón más y que estudiemos una y otra vez lo que Jesús dijo en la cruz. Es más bien que usted y yo entendamos el significado de estas palabras tan profundas que Él dijo o pronunció allí en sus momentos o en su último momento, en sus últimas horas. Yo quiero que por un momento puedas cerrar tus ojitos ahí y podamos orar al Señor. Quiero que lo hagamos ahí, pero quiero que escuches esta canción por un momento, una canción preciosa. Allí con tus ojos cerrados, dale las gracias a Dios por el sacrificio de la cruz y escucha esta canción. Si la sabes, puedes cantarla. Si no la sabes, simplemente cierras tus ojos y escucha por un momento. Fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Así es, Señor. Fue allí por fe, yo vi a Jesús Y siempre feliz con Él seré. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Así es, Dios. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. fue allí por fe, yo vi. Gracias, Dios de gloria. Y siempre feliz con Él. Gracias, Padre eterno, por tu plan de redención. Gracias, Señor, por ese gran amor que tuviste con cada uno de nosotros. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Oh, mi alma te alaba, Señor. Divino Espíritu que hoy me da. Dale las gracias a Dios ahí donde estás, por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí a la cruz. Dale las gracias al Señor. Y las manchas de mi alma yo Le debemos toda la adoración, fue allí toda la alabanza, toda la gloria sea para ti, vi Padre. a Jesús y siempre feliz con Él seré. Y siempre feliz con Él. Señor, te damos gracias a esta hora, porque hoy el mundo conmemora de que hubo alguien que vino al mundo y fue a la cruz por amor por toda la humanidad, y fue a la cruz teniendo en sus ojos una mirada de misericordia y de amor para con el mundo. Hoy el mundo conmemora a aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Por eso te damos las gracias, Señor. Y hoy, Dios mío, Señor, Dios de gloria, te pedimos, Padre, para que podamos ser fieles a ti, para que podamos servirte y seguirte, Señor, todos los días de nuestra vida.
Gracias porque a través del sacrificio nos diste la salvación. Gracias, Señor, porque nos amaste. Gracias porque aguantaste hasta el último minuto, hasta el último momento. Gracias, Señor, porque no te diste por vencido. Gracias, Dios de gloria, porque nos compraste a precio de sangre. Gracias, Dios de gloria, porque hasta el último momento nos enseñaste y nos miraste con amor. Perdónanos, Dios, porque te hemos fallado. Perdónanos porque tal vez hemos pecado, Dios. Señor Dios de gloria, pero aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Por eso te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están allí, Señor. Yo te pido que ellos, Dios mío, que puedas tú inquietar a cada uno de ellos, a sus corazones, a sus vidas, para que puedan buscarte, para que puedan adorarte, para que puedan, Dios mío, Señor, buscarte en todo tiempo, adorarte, darte la gloria. Porque el sacrificio de tu Hijo en la cruz fue la mayor muestra de amor que alguien pueda hacer por una persona o por la humanidad. Gracias, Jesús, por tu gran amor. Gracias por esa misericordia y por esa gracia que hoy nos ha alcanzado y nos ha arropado a cada uno de nosotros. Toda la gloria sea para ti. Señor, yo bendigo las ofrendas de cada uno de tus hijos allí en casa. Cada uno de los que tienen el principio de dar, de ofrendar, de diezmar. Yo bendigo a cada uno de los que, amado Padre, en medio de esta circunstancia han estado siendo fieles ahí, Señor. Yo declaro, Dios mío, que tú traes abundancia sobre las casas, sobre las familias. Yo declaro, amado Padre Celestial, que tú suplirás todas las necesidades de tus hijos. Que tú suplirás, Dios mío, Señor, amado Padre de la gloria, los recursos que ellos necesitan, Dios. En el nombre de Cristo Jesús yo los bendigo y yo declaro abundancia de pan sobre las casas de mis hermanos. Yo declaro abundancia, Dios mío, Señor, sobre cada persona que me está viendo en esta noche, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús bendigo cada semilla, Dios, que ellos depositan hoy allí en casa, y yo declaro que se multiplica en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios de gloria. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido algo, que hayan podido resaltar algunas cosas. A través de este medio tal vez no podemos profundizar en cada una de las palabras, pero sí podemos tener la idea de lo que se trataron cada una de ellas. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden que el día domingo tendremos nuestro servicio 9 de la mañana y estaremos hablando de la resurrección de Jesús. Así que los amo en el amor de Cristo y espero que ustedes puedan estar bendecidos allí en casa, en familia, y que sigan levantando ese altar familiar. Dios les bendiga a todos ustedes.